Pues vamos a dar inicio. Buenas tardes. A nombre del Instituto Mexicano de Actualización Jurídica, les damos la bienvenida y agradecemos sinceramente la participación de estas dos grandes ponentes, Marlene Cabrera y Gloria Cortés. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que se están conectando desde Uruguay, a Marianela Campi, muchas gracias, y al equipo de IMAJUR. Esta tarde hablaremos sobre oportunidades comerciales entre México, Argentina y Uruguay, subrayando algunos de los elementos destacados. La mecánica del evento será que nuestras ponentes tomarán el uso de la voz durante aproximadamente 30 minutos cada una de ellas. Podremos hacer, si lo vemos necesario, un pequeño corte a los 15 o 20 minutos si hubiera algunas preguntas que aprovechamos para pedirles las puedan poner en nuestro chat para tener en cuenta tanto las preguntas como los comentarios. Y si no hubiese, bueno, al final también daremos un espacio para preguntas y respuestas. También no omitimos recordarles si nos apoyan cerrando sus micrófonos y en un primer momento sus cámaras, salvo las ponentes las dejarán abiertas durante su participación para hacer que fluya la información con mayor facilidad y pueda también fluir la grabación del evento sin problema. Y cualquier forma de comunicación será a través del chat si son tan amables. A nombre de mi socio Manuel Blancas y del equipo de IMAJUR, Norma Romero agradece mucho y hacemos a continuación la presentación de nuestra primera ponente, que es la doctora Marlene Cabrera. Ella es doctora en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Tiene una maestría en negocios internacionales y una licenciatura en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y por esa misma casa de estudios es especialista en comercio exterior. Amplia experiencia avalan su participación, tanto en el sector privado como la experiencia en su consultoría García y Asociados y también manejando temáticas como asesora de pymes sobre temáticas de plan de negocios de exportación, así como de mercados internacionales. Podríamos hablar un largo rato de su trayectoria, no es la idea, la avala el conocimiento que tenemos de ella y sin más la dejamos en el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por la presentación y además también pues quiero agradecer la invitación por parte de IMAJUR y principalmente a usted, doctora, que me hizo la invitación de manera directa. Pues también agradezco al maestro Manuel Blancas y encantada de compartir el foro con la maestra Gloria Cortés. Y bueno, y saludarlos a todos ustedes. Gracias por estar presentes en este primer webinar que con la temática Relaciones Comerciales entre México, Argentina y Uruguay. Voy a subir mi presentación. No sé si me la... Si... Adelante. Va, gracias. Me dice que está inhabilitada. A ver, vamos a verificarlo para que podamos compartirla. A ver si ahí ya la puede compartir. Ok, ya. Excelente, muchas gracias. ¿Sí pueden ver mi presentación? Ahí ya la vemos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí entramos en materia. Esta presentación la intitulé Relación comercial entre México y Uruguay en el marco del Tratado de Libre Comercio, oportunidades de negocios. Antes de empezar a hablar de las relaciones o la relación comercial que tiene México con Uruguay y ver las oportunidades que representa para México este país, ¿no? Para realizar negocios, voy a hacer primero
voy a platicarles un poquito de los antecedentes de cómo es que México se introduce en este proceso de la globalización y de ahí que parte precisamente a una apertura comercial. Quiero comentárselos porque México es uno de los principales países que ha abierto su economía al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se dio este proceso? Muy rápidamente, México durante 40 años adoptó el modelo de sustitución de importaciones que fue promovido por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Entonces, este modelo consistió en ser demasiado proteccionista, ¿no? Entonces, el objetivo pues era proteger a la industria nacional y pues no hubo como mucha competencia, ¿no? Por parte de productos del exterior. Entonces, pues obviamente los aranceles eran altísimos. Sin embargo, México entra en un proceso de crisis a finales de la década de los 80 y esto obligó a México a tener que, pues a renegociar su deuda externa, ¿no? Entonces, dentro de los requisitos que se pedía precisamente para renegociar esta deuda, pues es que México se aperturara, ¿no? Su comercio, así como igual dejara libre, ahora sí que, que se dejara de regular a las inversiones también, ¿no? Entonces se da este proceso de liberalización y esa fue una de las condiciones que nos impuso en aquel entonces el Fondo Monetario Internacional con el objetivo precisamente de renegociar nuestra deuda externa. Entonces, este fue como el primer paso en el cambio del modelo económico que tenía manejando nuestro país. Entonces, es el primer paso que da México para abrirse al libre comercio, ¿no? No, obviamente, desafortunadamente, no fue algo planeado, sino fue algo obligado ante las circunstancias que estábamos pasando. Bueno, también es importante señalar que México, pues, no era el único país que se encontraba en esa situación, varios países de América Latina estaban en la misma situación. Posteriormente, México se adhiere a lo que viene siendo el GATT, el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, en 1986. Igual México tuvo la oportunidad en su momento más bien participó por ahí de los años 40 en la creación de la Organización Internacional de Comercio. Sin embargo, pues no se creó esta organización. En su lugar quedó el GATT, pero pues México no se incorpora al GATT en ese tiempo, ¿no? Más bien adopta el modelo de sustitución de importaciones, como les comentaba anteriormente. Entonces, es hasta 1986 que México nuevamente se ve obligado, ¿no?, a entrar al GATT por presiones de Estados Unidos, porque decía que todos aquellos conflictos comerciales que surgieran entre Estados Unidos y México, pues se resolverían ante un mecanismo internacional, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue una de las razones también por las que México pues se adhiere al GATT en 1986, recordando también que ya había empezado un proceso de apertura en 1982, ¿no? A partir de ahí, pues ya empezamos a ver que México empieza a firmar tratados de libre comercio, ya vemos que hay un cambio, ¿no?, a nivel mundial, por la caída, obviamente, de lo que viene siendo el fin de la Guerra Fría y obviamente la caída del muro de Berlín, ¿no? Todo esto, un nuevo panorama empezamos a tener en este momento, ¿vale? Y es también en ese momento que México ya se empieza a subir a este tren de la globalización que ya tenemos a finales de los años 90. Dentro de los tratados, el primer tratado que México firma es el tratado con Chile, pero posteriormente hay un acercamiento por parte de Estados Unidos para que México firmara un tratado de libre comercio. Ya Canadá ya le había, ahora sí que sacado un tratado de libre comercio de Estados Unidos y ese acercamiento de Estados Unidos con nosotros no le gusta mucho a Canadá, ¿vale? Pero ya a partir de posteriormente, pues ya acuerdan los tres países de firmar un tratado de libre comercio. ¿Por qué es importante este tratado, mejor conocido como el TELECAN, hoy en día ya el TEMEC? Porque, bueno, la verdad es que el principal socio comercial de México, pues es Estados Unidos, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver con algunos datos. Pero bueno, no es el único o no son los únicos dos tratados que tiene México. México, a partir de este momento, empieza a firmar varios tratados de libre comercio. En total tenemos 13 tratados de libre comercio.
Bueno, tenemos TEMEC, por supuesto, tenemos el Tratado Único con Centroamérica, tenemos el Tratado de Libre Comercio con Panamá, con Colombia, con Chile, con Perú, con la Alianza del Pacífico, de los cuales pues forman parte Chile, Perú, Colombia y México. También tenemos un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, con los 27 países de la Unión Europea. Tenemos un Tratado de Libre Comercio que es con el EFTA o la Asociación Europea de Libre Comercio. También tenemos un tratado con Israel, un tratado con Japón y un tratado con los países del sudeste de Asia y también obviamente con los países de Sudamérica que están en el Pacífico, que conformaron el TIPAC. Y por supuesto el tratado que es objeto de esta exposición, que es el Tratado de Libre Comercio con Uruguay. Dentro de los tratados que les acabo de mencionar, los tratados de última generación, pues es el TEMEC, que pasó del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al TEMEC en el 2018, y los otros dos tratados de última generación, que es el de la Unión Europea y el EFTA, porque igual se acaban de renegociar, ¿no? Entonces se acaban de incorporar nuevos temas que los hacen de última generación. Lo mismo pasa con el Tratado del TIPAC. Pero a pesar de que obviamente tenemos todos estos tratados de libre comercio, pues la verdad es que el comercio de México depende mucho de la economía norteamericana, que ahorita más adelante lo vamos a visualizar. Entonces, como les comentaba, bueno, el tratado más importante para México, pues es el TEMEC. Se incorporan, haciendo un comparativo entre Telecan y el TEMEC, se incorporan nuevos temas, se incorporan 10 capítulos, se eliminan 3 capítulos. Dentro de los temas que hace que sea de última generación, pues es que se incorporan temas en materia de medio ambiente, en un capítulo en materia laboral, en materia de anticorrupción, en lo que viene siendo comercio digital, o sea que eso es lo que hace que sea un tratado de última generación. Sin embargo, es bien importante también aclarar que existen dos instrumentos importantes, que es que viene siendo el protocolo por el que se sustituye el Telecan, por el tratado entre Estados Unidos, México, los Estados Unidos de América y Canadá, que conforma el TEMEC, el cual este tratado, bueno, se firma, ¿no? A través de este protocolo que viene siendo, que se firma el 30 de noviembre del 2018. Sin embargo, también, bueno, ahí con el cambio de gobierno, pues Estados Unidos pues se acerca con México y hay ciertos puntos que no le gustan mucho en cuestiones principalmente en materia laboral y pues se sientan a negociar y firman otro protocolo que es el protocolo modificatorio al tratado entre Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América y Canadá, que se firma el 10 de diciembre del 2019. Entonces, es importante tomar en cuenta estos protocolos, así como el propio tratado. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Anteriormente el Telecan tenía 22 capítulos, hoy tiene 34 capítulos, se incorporan 10 capítulos, se eliminan 3 capítulos. ¿Por qué les menciono esto? Nuevamente repito, bueno, porque pues ¿qué implica para los uruguayos que quieren invertir o que quieren hacer negocios en nuestro país? Pues independientemente de que se pueda hacer un negocio aquí, pues también México puede servir como un trampolín para vender productos hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces también la importancia de esto y también entender que las empresas mexicanas están muy integradas a las empresas norteamericanas. Entonces, esa cuestión también se tiene que observar, ¿no? A la hora que si tienen, ahora sí que la intención de vender en México o de asociarse con alguna empresa mexicana. ¿Okay? Entonces, sí vi que consideré que era importante que este tema. Ahora, les comentaba, ¿no? El TEMEC, la verdad es que es muy importante para México y principalmente Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, del total de las exportaciones de México,
se dirigen, el 83.6% del total de estas exportaciones se dirigen a los países de América del Norte, ¿no? Es decir, a Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, ya si quitamos a Canadá, pues representa el 80% de las exportaciones de nuestro país que se dirigen a Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, pues tenemos ahí América Latina. Realmente el comercio de México con América Latina no es mucho, a pesar, como vimos anteriormente, a pesar de que contamos con varios tratados de libre comercio con los países latinoamericanos, pero pues no se ha visto como una opción de mercado. Por lo tanto, pues esto representa el 4.7% del total de las exportaciones que se dirigen en este caso, a América Latina. Y otro gráfico que les pongo aquí, pues también podemos ver que las importaciones de México, pues provienen principalmente de sus socios del TMEC, en este caso principalmente de Estados Unidos, el 45.1%, ¿no? Son las mercancías que vienen de ese país. Y si vemos otra vez nuevamente a América Latina, pues de ese total de importaciones, pues solamente traemos el 2.9%, ¿no? Por ciento de productos de los países latinoamericanos. Entonces, pues ya haciendo un poquito de resumen, digamos que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, es el que más le vendemos, es el que más le compramos. Y también otro país al cual le compramos bastante es a China, a pesar de que no tenemos ningún tratado de libre comercio, ¿no? Y también aquí es importante destacar, en el caso de la Unión Europea, que son 27 países, pues pasa lo mismo, ¿no? No es mucho el comercio que realizamos con la Unión Europea, es el 5.3%, nuevamente haciendo referencia, son 27 países y y pues bueno, no estamos aprovechando tampoco este tratado o los otros tratados de libre comercio que tenemos con los demás países. ¿Okay? Algunos datos que también quiero que, bueno, les traigo con el objetivo de que vean cuál es la posición que tiene México en el ámbito mundial y hacer un comparativo un poquito con Uruguay. Entonces, las exportaciones mundiales de México pues ocupan el lugar 11. ¿Okay? Y en cuanto a importaciones, pues ocupa el lugar 13. Estos son datos de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, bueno, de 193 países que son miembros de las Naciones Unidas, ¿no? Ocupar el lugar 11 en cuanto a exportaciones, la verdad es que es un lugar importante, ¿no? Y es un lugar a destacar. Y ya dentro de las exportaciones de la región de América Latina, México pues ocupa el primer lugar. Me voy a adelantar un gráfico aquí de todas las exportaciones que tienen los países latinoamericanos, pues, y que se dirigen a nivel mundial, pues México aporta el 44%, ¿no? De estas exportaciones. Entonces, le sigue Brasil y luego ya tenemos el resto, que ahí entraría Uruguay. Entonces, como pueden ver, la verdad es que tanto a nivel mundial como a nivel regional, pues las exportaciones de México pues sí son relevantes. Entonces, pues ocupa el primer lugar en América Latina. Como les comentaba, pues cuenta con 13 tratados de libre comercio con 50 países y pues estos conectan a la economía mexicana con más de 1.300 millones de consumidores. Esto que representa el 60% del PIB mundial, ¿no? Entonces, la importancia. En este caso, ya haciendo un comparativo con Uruguay, pues bueno, tenemos que las exportaciones de Uruguay mundiales, pues ocupa el lugar 94 y las importaciones mundiales, pues ocupa el lugar 100. Ahora sí, entrando un poquito en materia en cuanto al Tratado de Libre Comercio que tiene México con Uruguay. Es un tratado que se firmó el 15 de noviembre del 2003 en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Este tratado entró en vigor el 15 de julio del 2004 y bueno, dentro de lo que el objetivo principal que se plantea pues era crear una zona de libre comercio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del GATT,
así de 1994 y del artículo 5º del GATS. Entonces, bueno, principalmente lo que se persigue con este tratado es establecer una zona de libre comercio. También es importante señalar que los dos países están muy comprometidos en avanzar, ¿no? En el proceso de comercialización, en negociar otro tipo de temas, ¿no? En tratar de actualizar lo que se acordó en el Tratado de Libre Comercio del 2004. Entonces, se incorporan 3 instrumentos conexos al tratado, que vienen siendo los protocolos modificatorios. Tenemos 3 protocolos modificatorios, uno que se firma en marzo del 2013, el otro en noviembre del 2019 y el otro en noviembre del 2020, ¿no? Entonces, esto con el objetivo de negociar algunos temas que quedaron pendientes, como viene siendo el caso de las reglas de origen, ¿no? En cuanto también la cuestión de los servicios financieros, que son temas que se quedaron también ahí en stand-by en el tratado en 2004, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es eso, seguir avanzando en el proceso de negociación en materia comercial. Temas pendientes y que, repito, están en proceso de negociación son los anexos sobre servicios de inversión, el capítulo de servicios financieros y el capítulo de compras públicas. Entonces, son temas que todavía están pendientes, pero que, bueno, sí representan ahí como una oportunidad para fortalecer la relación comercial bilateral. Voy a mencionar algunos de los objetivos que se establecen en el tratado. Ya habíamos comentado, el principal objetivo es establecer una zona de libre comercio, pero bueno, también los dos países buscan eliminar las barreras al comercio, y por lo tanto su facilitación, así como también promover las condiciones de competencia en el comercio, incrementar las oportunidades en materia de inversión, también pues la protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual, el establecimiento de líneas para la cooperación bilateral, regional y multilateral, ¿no? Para beneficio del tratado, por mencionarle algunos objetivos que se establecen en este tratado. Dentro de lo que se acuerda en el tratado, obviamente, pues no es objeto de esta plática hablarles de todo el contenido del tratado, pero sí mencionarles, por ejemplo, qué es lo que se acuerda en el capítulo de acceso a mercados. Entonces, primero que nada, hay que recordar que México y Uruguay ya tenían un acuerdo de complementación económica, número 5, y ya aquí, pues México ya había dado ciertas concesiones a productos que provenían de Uruguay. Entonces, lo que ya pasa o lo que ya se va a negociar en el tratado entre México y Uruguay, pues va a ser otorgarle esa reciprocidad. O sea, México ya había permitido que se aperturaran, ahora sí que se bajaran aranceles a productos que provenían de Uruguay. Entonces, con el tratado ahora lo que pasa es que se liberalizan de manera recíproca ahora ciertos productos, ¿no? Entre qué productos son los que destacan, nada más por mencionarles algunos, es flores, frutas, harina de trigo, productos de panadería, preparaciones alimenticias, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya los dos países, pues, de manera recíproca liberalizan su comercio en razón a este tipo de productos, ¿ok? También, bueno, como ya les comentaba, gracias a este ACE, a este acuerdo de complementación, pues ya Uruguay ya también recibía preferencias del 100% en productos agropecuarios y bueno, ahora con el tratado se decide que pues este tratamiento también se le va a dar a productos que provienen de México, ¿no? Entonces se incorporan pues lo que viene siendo plantas, ajos, deshidratados, productos de molinería, preparaciones de carne de cerdo, pastas alimenticias, tomates, hongos, frutas, trufas y otras hortalizas preparadas o conservadas, ¿no? Entonces, bueno, estos productos mexicanos ya pueden entrar a Uruguay, pues libres de arancel, lo cual pues también representa parte de la oportunidad de negocio. Con respecto a la carne de bovino,
muy importante porque es uno de los productos que México compra también de Uruguay. México acuerda, no tenía o más bien, México aplica un programa de desgravación arancelaria del 10% ad valorem de carne bovina que se había pactado en el ASEAN y, bueno, se establece que debe de llegar a un arancel del 7% a partir del tercer año en vigor del Tratado de Libre Comercio. También en el sector, bueno, se incorporan preferencias recíprocas 100% para pescado seco, salado, cangrejo rojo, ¿no? Preparaciones de pescado, hamburguesas de cangrejo, preparaciones de moluscos, palitos de surimi. Entonces también aquí, ahora sí, para productos del mar, también hay una preferencia arancelaria del 100%. Con respecto al sector industrial, todos los productos del sector industrial del capítulo 25 al capítulo 97 de la TGE, pues quedan libres de arancel. Hay ciertos productos que vienen de los sectores, por ejemplo, de calzado, de textiles, de prendas de vestir, sector automotor. Razón porque son sectores que para México son sectores muy sensibles. Entonces, la verdad, ahí pues esta parte no queda, o estos sectores no quedan libres de arancel. Bueno, ya hablando un poquito de lo que se acordó o lo que se negoció en este Tratado de Libre Comercio bilateral, pues aquí les traigo algunos datos de cómo ha sido la relación comercial de México con Uruguay. Y como ustedes pueden ver, pues, si bien se ha incrementado, por ejemplo, las exportaciones de nuestro país hacia Uruguay, pues, la verdad, pues no son como muy representativas. Pero bueno, lo importante es que sí se ha incrementado el comercio, se ha duplicado. Entonces, pues lo que podemos ver, pues antes nosotros cuando entra en vigor el tratado, pues exportábamos 37 millones de dólares, ¿no? Y ahora pues ya estamos hablando de 196 millones de dólares. Y pues igual también las importaciones de productos uruguayos, pues también hemos visto o estamos viendo un incremento, ¿no? Del consumo de productos uruguayos en México. Y bueno, analizando la balanza comercial, pues bueno, ahí tenemos un déficit con Uruguay, ¿no? Es decir, estamos importando más de lo que estamos vendiéndole a Uruguay. Y bueno, como ustedes ya pueden ver, pues es precisamente porque estamos muy enfocados al mercado principalmente estadounidense. Por tal razón, dentro de lo que viene siendo, ahora sí que lo que México, de todos los países de los que exporta y a quienes les compra, pues Uruguay ocupa el lugar 49 a nivel mundial como país destino de las exportaciones mexicanas. Entonces, bueno, creo que ahí pues es bien importante, ¿no? Si tenemos un tratado es bien importante pues aprovechar las oportunidades que nos deja el tratado, ¿no? Tanto para los uruguayos en México como para los mexicanos en Uruguay. La verdad es que sería muy bueno que México diversificara su comercio y no solamente depender de una economía. Pero bueno, ocupa el lugar 52 a nivel mundial como proveedor de México y bueno, también dentro de los países de América Latina, pues ocupa el lugar 15, ¿no? Como socio comercial. Entonces, pues bueno, sería muy conveniente pues cambiar un poquito esta posición que se tiene. Dentro de ¿qué es lo que nosotros le vendemos a Uruguay? Le vendemos automóviles, tipo turismo, televisores, refrigeradores, vehículos de transporte de mercancías, medicamentos, venta al por menor. ¿Y qué es lo que nosotros le compramos a Uruguay? Mezclas de sustancias odoríferas, arroz, preparaciones de alimentos, cueros preparados después del curtido de bovino, quesos y requesón, ¿no? Entonces, ahora sí que de todo lo que nosotros compramos, pues estos son los principales productos que le compramos a Uruguay. Ahora, oportunidades.
ya mencionamos algunos productos que pueden tener oportunidades precisamente porque se negociaron y están libres de arancel y pues se puede aprovechar ahí el mercado. Pero sí es importante mencionarles que, como les había comentado anteriormente, México puede ser un trampolín, ¿no?, para el mercado norteamericano. Y, ¿por qué no? También, pues, Uruguay puede ser un trampolín para entrar al mercado del Mercosur. Es cierto, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta, que el Mercosur es uno de todos los bloques comerciales que existen en el mundo, el Mercosur es uno de los bloques más cerrados. También eso es importante destacar. Pero bueno, los dos tratados nos pueden servir, ¿no?, para poder buscar otras opciones de negocios. También tenemos otra oportunidad de negocio que representa Uruguay. ¿Por qué representa Uruguay una oportunidad? Una oportunidad? Porque ha tenido últimamente, durante los últimos 15 años ha tenido un crecimiento importante, ¿no? Entonces esa parte hay que destacarla. Entonces puede ofrecer oportunidades a las empresas mexicanas en sectores como el farmacéutico, dispositivos médicos, tecnologías de la información. Entonces, ahí es donde se puede ver alguna oportunidad por parte de empresas mexicanas en Uruguay. Y tenemos aquí otros sectores donde son de los principales productos que importa Uruguay, y bueno, también puede ser una opción, ¿no? Ahí nada más les menciono, les dejo la lista, está la presentación, se puede compartir. Pero por mencionarles algo, de las cosas que más compra Uruguay, pues son aceites crudos de petróleo, automóviles de turismo, aparatos eléctricos de telefonía, y pues son sectores en donde, o son productos en donde México puede tener una participación importante en el mercado. Esto es en razón a las oportunidades que representa para nosotros Uruguay. Y qué oportunidades pueden encontrar de los uruguayos, ¿no? En qué productos pueden encontrar ahí un espacio de oportunidad de negocio en México. Pues lo que viene siendo maquinarias, y en el sector de maquinaria y manufacturas, como puede ser grúas, ¿no? Trituradoras, en alimentos tales como carne deshuesada de bovinos, galletas, dulces, arroz, leche, queso, manzanas, pastas, ¿no? Entonces, son algunos productos en donde pueden incursionar los empresarios uruguayos, así como pinturas, barnices. En cuanto al sector vestimenta, pues, abrigos, impermeables, productos de limpieza, jabón, pañuelos, toallas. Y uno de los sectores que más está creciendo, pues, es el sector inmobiliario. A pesar de pandemia, pues estamos viendo en México que en las zonas turísticas pues se siguen construyendo muchos hoteles, ¿no? Y bueno, también se está solicitando que pues la compra, ¿no?, de estos muebles para obviamente poder equipar estos hoteles. Entonces la verdad es que sí representa ahí también una oportunidad de negocio para los uruguayos. Ahora, en materia de inversiones, me estoy enfocando un poco más a Uruguay, de las inversiones que tienen aquí en México. Entonces, Uruguay cuenta o ha invertido en México 444 millones de dólares y actualmente se cuenta con 384 empresas de inversión, ¿no? Aquí, empresas uruguayas en México. Y la mayor parte de estas empresas pues se han concentrado en la Ciudad de México, como ustedes pueden ver, en Querétaro y en Nuevo León, ¿no? Entonces, son en donde más vemos la concentración de empresas. ¿Y en qué sectores se han invertido? Se han invertido en la industria manufactureras y en construcción, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta distribución de en dónde se ha invertido, en qué sectores se ha invertido esta inversión. Bueno, esto ya en razón a las oportunidades de negocios. Y bueno, todas aquellas empresas que tengan el interés de venir a invertir o vender sus productos en México, pues sí es bien importante ver lo que viene siendo la cultura de negocio, ¿no? Ahí les puse ahí algunos datos que son relevantes. Voy a mencionar los más importantes, que sí es importante tenerlo en consideración.
Entonces, el primer punto es que es muy común y efectivo conseguir reuniones a través de recomendaciones. Es decir, si quieren establecer una empresa aquí o si quieren hacer un contacto aquí en México, pues es bien importante hacerlo a través de lo que viene siendo las cámaras de comercio o a través de la embajada. La verdad es que sí se toma, si los empresarios ven que vienen precisamente de alguna cámara o en recomendación de alguna cámara o algo, sí se valora, ¿no? Sí se toma en cuenta y sí da como esa confianza de generar negocio. Otro punto que es importante también mencionar, bueno, aquí en México sí es bien importante la cuestión de la apariencia personal, ¿no? O sea, si bien no de traje, pero sí de saco, entonces sí, eso cuenta mucho a la hora de hacer negocios. También se aprecia mucho usar títulos, sí es bien importante de que si es doctora o que si es maestro o que si es director, ¿no? Que si es gerente, o sea, sí utilizar toda esta cuestión de los títulos es relevante, sí es importante para nosotros. Y también, como ustedes pueden ver, México tiene mucho tratado de libre comercio y por lo tanto ya los empresarios ya tienen mucha experiencia en las negociaciones y con otros empresarios. Entonces también esto ha hecho que tengan menos tiempo, tienen más contacto con otros proveedores de diferentes partes del mundo y bueno, aquí lo importante es, ¿cómo les diré? Que tienen, tienen menos tiempo para atender a alguien que quiera vender o que quiera ser proveedor de esa empresa. Entonces, hay que venir también muy preparados para una presentación de 20 minutos, que es lo que puede dar el empresario. Entonces, sí, hay como ya también mucho más experiencia en cuanto a las cuestiones de la negociación. Otra cosa, bueno, es bien importante ser muy tolerantes, muy accesibles. ¿Por qué razón? La verdad es que a veces se viene con la mentalidad de que pues podemos hacer negocios en un día y no es cierto. En el caso de los mexicanos, pues podemos tardarnos hasta una semana, ¿no? En resolver. Y uno de los problemas que tenemos, ¿no? Si se quiere ver así, es que no sabemos decir que no, ¿no? Entonces, la verdad es que nos cuesta mucho decir que no. Y pues normalmente las reuniones se hacen en desayunos, se hacen comidas, ¿no? Reuniones de negocios. Y nos puede ir muy bien, en las reuniones nos llevamos muy bien, nos entendimos muy bien, estuvimos muy felices y a veces creen, ahora sí que los empresarios extranjeros que vienen a hacer negocios, que pues ya estuvo, que ya se cerró el negocio, y la verdad es que no, ¿no? La verdad es que pues nos lo alargamos, no les decimos que no, y ya ahí lo dejamos y se van con la impresión de que ya se cerró negocio y no es cierto, ¿no? Entonces, sí tomar en cuenta esta cuestión en cuanto hay que venir con tiempo, hay que generar relaciones personales, ¿no? La verdad es que una vez que se genera esa, podemos hacer ahora sí que relaciones de negocios para toda la vida. Entonces, ganar la confianza del mexicano, pues sí, sí cuenta, ¿ok? Y y bueno, sí, lo que ya comentábamos, ¿no? Sí, venir con el tiempo necesario para hacer negocios. Y otra de las cuestiones o recomendaciones que también se daría es que de preferencia sería muy conveniente que sí se estableciera aquí, ¿no? Algunos representantes de algunas empresas que vengan a México y sí tengan allí algún establecimiento. Eso da también como mucho más confianza, ¿vale? Y sí, tomarse el tiempo necesario no es rápido, cerrar un contrato no es rápido, crear un negocio en México, pero comparado con los países de América Latina, pues podríamos decir que el tiempo es relativamente corto a la hora de abrir una empresa en México. Por ejemplo, les podría decir que tardaría como 1 año, 6 meses en abrir una empresa en nuestro país. Obviamente se pueden acortar los tiempos, esto depende también de los trámites, las leyes, ¿no? De tanto federales como estatales o municipales. Y bueno, pues ya para concluir y no ampliarme más en el tema,
Dentro de las conclusiones, pues les puedo decir que ambas naciones pues buscan la integración regional a través de la apertura comercial. Ambos países tienen un régimen de comercio e inversión abierto y un uso limitado de medidas no arancelarias. Los dos países pues, han tenido un crecimiento, quitando obviamente el año de la pandemia. La verdad es que ahí la economía de nuestro país sí cayó en un 6.5%, pero bueno, los años anteriores sí hemos tenido un crecimiento en promedio del 2 o 3%. Y pues las dos economías pues tienen una estabilidad económica y monetaria, lo cual pues esto genera una cierta certidumbre, ¿no? De invertir en ambos países. Y bueno, México representa una oportunidad de negocio, principalmente porque es un mercado amplio. La verdad es que tendemos mucho a consumir y tenemos grandes concentraciones de población, en el caso que viene siendo Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que son de las ciudades más, con más habitantes, ¿no? Entonces, por ahí también visualizar ahí alguna oportunidad de negocio en estos lugares. Y como ya les había comentado, ¿no? Por la situación geográfica de nuestro país, por la red de tratados internacionales que tiene México, pues significa un trampolín, ¿no? A otros mercados, y por qué no al mercado norteamericano, que es uno de los mercados que todo el mundo, hasta los japoneses y europeos, quieren llegar, y por eso es que han firmado estos tratados con nosotros, ¿no? Porque, pues, sí establecen aquí, por ejemplo, Japón o los europeos establecen sus plantas automotrices también con el objeto de venderle a Estados Unidos, pero también visualizando que pues estos automóviles también se dirijan a lo que vienen siendo los países latinoamericanos. Pues bueno, esto es todo por mi parte. No sé si hay alguna duda o comentario. Muchísimas gracias. Sin duda, interesante e importante la información que nos va proporcionando para trabajar en ella. Muchísimas gracias a la doctora Marlene Cabrera. Tenemos un par de preguntas que me gustaría ponerlas de una vez, si se pueden contestar adelante, y si no, las podemos ir procesando mientras pedimos la participación de Gloria. Las preguntas son las siguientes. Nos pone una persona, dice, como persona moral, sociedad mercantil, ¿cuál sería el medio idóneo para denunciar irregularidades en el cumplimiento del TEMEC? Una cuestión ahí de duda como muy técnica. Y después de Uruguay, Marianela Campi nos pregunta, ¿en qué sentido entiende la ponente que el Mercosur es un tratado cerrado? Si podría dar algunos elementos de esta aseveración. No me refiero a cerrado, sino demasiado proteccionista. Tienen como muchas normas, ¿no? Para poder entrar, demasiada regulación. Son como muy burocráticos en los procesos o en los trámites, ¿no? Más que cerrado, muy proteccionista. Me refiero obviamente para llegar al mercado de Brasil o llegar principalmente al mercado de Argentina, ¿no? Si queremos utilizar a Uruguay para llegar a estos otros dos mercados, que no ha sido tampoco, por ejemplo, un acercamiento muy fácil con México y Brasil, ¿no? Ya tenemos incluso un acuerdo de complementación económica con Brasil, y bueno, nos ha generado también hay algunos problemas precisamente por ser una economía demasiado proteccionista. Y me refiero en cuanto a todo el proceso burocrático, ¿no? Todos los trámites y regulaciones que tienen los países, más que nada en ese sentido. De acuerdo, muchísimas gracias. Y la otra, que es un poco más técnica, la dejamos ahí. Quizá Gloria nos pueda apoyar en esta cuestión que nos planteaba uno de los... Perdón, doctora, nada más hacer ahí una acotación. No sé exactamente a qué se refiere, porque me dice persona moral de una sociedad mercantil, pero en razón a que, obviamente dentro del TEMEC tenemos varios mecanismos, ¿no? En cuanto a violaciones por cuestiones de interpretación o por cuestiones de que se cometen prácticas desleales de comercio internacional como dumping, subsidios, o en cuanto, no sé a qué se refiere, si se refiere a cuestiones de las inversiones, ahora con el cambio de una nueva ley en México, o en materia ambiental, no sé exactamente a qué puntos estaría, o a qué tema en específico se está enfocando la pregunta. Entonces, ahí estaría una primera respuesta, más específica, ¿no? Que nos hagan la precisión de la
de la pregunta, porque puede haber muchas Exacto. respuestas según lo que se Exacto. pudiera violentar, ¿no? El área, porque además los Exacto. tratados, entiendo, son enormes, ¿no? Con muchos Sí, exacto. capítulos, abarcan muchos aspectos. Entonces, bueno, pues ahí, Alexis, si nos quieres precisar tu pregunta, te lo agradeceríamos. Gracias nuevamente a Marlene Muchas gracias. por esta participación extraordinaria. Vamos a pasar a dar el uso de la voz a Gloria. Gloria, ya estás por ahí, ¿verdad? Entonces, adelante, Gloria. Gloria Cortés, la voy a presentar, si son tan gentiles. Nada más si algunos cierran su micrófono, estaría perfecto. Gloria es licenciada en Relaciones Internacionales por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, y en esta misma institución está diplomada en Inteligencia Comercial y en Negocios Internacionales, también en Logística y en Cadena de Suministros. Actualmente se desempeña como directora de Logística Internacional de su propia empresa. Gracias, Gloria, todo nuestro agradecimiento y tienes el uso de la voz. Muchas gracias, Norma. Gracias por la presentación. Muy interesante lo que nos platicaba Marlene. A mí me toca ver este asunto desde la parte operativa, es decir, desde ya estar realizando la importación o la exportación. Y en los puntos que me piden tocar en esta parte, pues es por donde empezamos. Y entonces, como comentaba la doctora Marlene, pues hay que ver una empresa, tenemos que estar legalmente establecidos en México ante el SAT para poder importar. Hay que tener un padrón de importadores. Para la exportación no es necesario ese padrón, pero sí ser una figura fiscal ante nuestras autoridades. O sea, sí tenemos que tener un registro ante el SAT. Esa sería como la primera parte en materia administrativa, pero yo creo que más que llegar a esa parte administrativa, tendríamos que empezar por ver qué productos queremos manejar entre México y Uruguay, ya sea de ida o de vuelta, porque determinar el producto nos va a ayudar a saber, a determinar qué fracciones y junto con la fracción vienen los permisos, qué restricciones tienen aquí en México o en Uruguay. Esto nos ayuda para saber qué vamos a necesitar antes de traerlo, a quién debo de recurrir, qué licencias debo de tener, qué padrones debo de conseguir y si yo no los tengo, a través de quién lo voy a hacer. Voy a contratar una comercializadora, ¿qué tengo que hacer? Si el producto requiere NOM. ¿Por qué? Porque a veces nos aventuramos a a querer ser emprendedores e importar un producto o exportarlo y nos topamos con que en el país de destino o que aquí en México existen diferentes regulaciones no arancelarias y ahí nos atoramos en aduana. Ya no podemos pasar. O a veces creemos que por paquetería es muy fácil porque le va a llegar hasta el domicilio del cliente y entonces ya no se tiene que molestar en hacer un proceso aduanal y no siempre es así. La paquetería se recomienda para muestras, pero cuando ya vamos a tomar un negocio en serio donde vamos a importar, la paquetería no es una buena idea. No nos permite deducir impuestos, nos lo pueden detener en aduana, hay muchas complicaciones que se pueden presentar. Entonces, por eso es preciso como revisar como el proceso, como por dónde voy a empezar, qué producto voy a manejar, cómo debo establecerme en la empresa, el país o con la empresa con la que voy a trabajar. Si los uruguayos quisieran importar, exportar o comprarle a México o venderle a México, ¿cómo voy a poder revisar que esa empresa está legalmente establecida? ¿Qué me da la garantía que en México realmente existe? Tercero, pues sobre qué bases vamos a negociar. Allí este tema es muy amplio, habla de los Incoterms, que son los términos de comercio exterior, pero son los que se ponen en la mesa para decir quién va a pagar qué. Yo voy a pagar nada más el flete, yo no voy a pagar nada, solo voy a vender mi producto, pero no voy a absorber ningún otro gasto. Eso es muy, muy importante, sentarnos a la mesa y decir qué es lo que vamos a absorber cada quien. Eso nos va a llevar hasta el punto de determinar un Incoterm y ese Incoterm deberá estar mencionado en la factura comercial que se realice.
Hay que determinar el tipo de producto. ¿Es carga general? ¿Es un perecedero? ¿Es un peligroso? Porque en base a eso depende qué tipo de empaque voy a usar, cuál es la mejor vía para manejarlo, requiere de temperatura, no requiere nada, puedo encimar sobre mis cajas otras cajas porque no le pasa nada. Todos esos detalles nos van llevando a qué tengo, cómo lo tengo que hacer, cuál es la mejor manera para no perderme en ese intento. Hay que determinar no solamente el tipo de transporte, porque a veces decimos, no quiero por barco, pero solo voy a mandar 100 kilos y una naviera directamente, perdón por lo que voy a decir, no le interesa el negocio de un exportador o un importador con 100 kilos. Para eso son las agencias de carga. Y entonces la agencia de carga, la responsabilidad que tenemos es llevarlos de la mano y decirles, la mejor opción para mover tu carga es esta. ¿En cuánto tiempo lo quieres allá? ¿Cuánto es tu presupuesto? ¿Cuál es el compromiso que tienes con tu cliente? ¿En qué lugar lo debes de poner tú? Y entonces nos toca llevarlos de la mano para ir cumpliendo punto a punto lo que ustedes tienen pactado con su cliente, para poderles decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, para ver si una marca nos puede atorar en la aduana. No podemos comprar, tal vez se nos haga fácil comprar determinado producto porque es más barato aquí y luego llevarlo a Uruguay y nos vamos a topar con que la marca, no estamos autorizados para manejar marcas o patentes y entonces en la aduana nos lo van a detener hasta que tengamos los permisos necesarios. Por eso que regresamos al principio. Hay que determinar el producto primero y sobre el producto trabajar. La doctora mencionaba el calzado, las prendas de vestir, los textiles, son productos que no están desgravados, que sigue habiendo un arancel, a pesar de tener un tratado de libre comercio. Entonces, precisamente para no caer en eso y creer que como todo es libre, no vamos a pagar impuestos, tenemos que elegir el producto, irnos a la fracción y la fracción nos dirá cómo tenemos que proceder. Tal vez la plática que yo les puedo dar en este momento es pues muy amplia porque hay muchos productos, pero son puntos neurálgicos que tenemos que ir aterrizando poco a poco. Si ustedes tienen dudas, yo estoy a sus órdenes en cualquiera de estos puntos que les pude platicar en este momento. Muchísimas gracias, Gloria, por esta parte operativa que cuando yo conversaba con ella me parecía muy clara. Por un lado, un cuerpo teórico, el marco legal de cómo mover mercancías entre un país y otro, pero sin duda valiosísimo el por dónde empiezo, que decías tú, ¿no? Este punteo, qué producto, para que a partir de ello podamos nosotros empezar todo un proceso. No sé si tenemos alguna duda, algún comentario que nos quieran hacer de nuestro auditorio, que ustedes no pueden ver y que yo sí puedo ver. Entonces, solo vemos aquí algunos. No sé si hay alguna otra cosa que quisieran comentarnos. Nada. Pues nosotros, si no tenemos mayor comentario, no nos restaría sino agradecer la participación de la doctora Marlene Cabrera y de la licenciada Gloria Cortés en este primer webinar que el Instituto Mexicano de Actualización Jurídica pone a su disposición. A través de las redes sociales estará retransmitiendo, porque también lo haremos así, y que esperamos que habrá un contacto y un canal de comunicación con nuestros compañeros y hermanos uruguayos a través de Marianela Campi, que era nuestra contacto en ese hermoso país. Si no tenemos más nada, pues no me queda más que reiterar mi agradecimiento a cada uno de ustedes, a mis dos expositoras, y pues nos estaríamos viendo en la siguiente. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, tenemos más eventos que empezaremos a publicitar. Nuevamente, muchísimas gracias, Marlene, muchísimas gracias, Gloria. Muchas Gracias a gracias por la ustedes. invitación. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias a todos los presentes también. Gracias.